los cielos. Hermanos, buenos días. Don Raúl, bienvenido. Yo creo que si alguien conoce la casa, no hablo solamente de la casa edificio, sino la casa y la familia de la diócesis, si alguien conoce la situación del país y de nuestro mundo, pues es usted. Gracias porque Dios permite que durante este novenario siga siendo voz profética desde aquí para la diócesis, como obispo emérito, para nuestro país, para nuestro mundo. El señor obispo, desde un principio, él escogió esta misa, es iniciativa de él. Entonces le agradecemos mucho, Raúl. Bienvenido. Damos un aplauso de bienvenida a nuestro obispo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y queridos hermanos, para este novenario se ha elegido el reflexionar pues cerca del texto, que es bastante amplio, pero las ideas, digamos, claves son obtenidas de la carta encíclica del Papa, que es la última que nos ha dado, se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, hermanas todas. Y en esa carta, que se inspira en San Francisco de Asís, el Papa quiere que aprendamos el valor de la fraternidad, pero a nivel universal. No quiere la fraternidad de los grupitos de amigos así, que no nos da trabajo, ¿verdad?, reunirnos de vez en cuando o frecuentemente. No, Él nos habla en el espíritu de San Francisco de Asís de los hermanos todos que habitan la tierra. Y junto con ese concepto de fraternidad, en donde pensamos en el bien de todas y todos y nos ayudamos a que ese bien se realice, está otro que él le llama la amistad social, es decir, que sintamos como amigos por los que en el presente y en el futuro nos preocupamos por el bienestar de ellas y de ellos. Los amigos que queremos, siempre queremos lo mejor para nuestros amigos, pero aquí el Papa nos pone el reto de la amistad social también a nivel mundial, a nivel universal, que nos interese lo que pasa con la humanidad, tanto en nuestra propia ciudad, en nuestro propio barrio, en nuestro propio país, como mucho más allá, lo que sepamos que están sufriendo las personas que viven a lo mejor allá en el sur de Asia, que viven en Oceanía, que viven en Europa, que nos preocupemos. El Papa quiere que se desarrollen en nosotras y en nosotros las potencialidades del reino de Dios. Dios reina en el mundo, Dios reina en nuestras personas, Dios reina en el lugar donde trabajamos, Dios reina sin límite alguno en todos los lugares, y allí deben darse las características del reino, que son el amor, la verdad, la dignidad de la persona, la entrega de unos por otros, el organizar un mundo en el que acontezca en todos los rincones la justicia, la verdad y el amor. Sí, esto es el reto que nos pone el Santo Padre en esa carta, y pues muy actualizado. El señor don Hilario eligió ese tema porque él es, digámoslo así, el que organizó la temática, como en otras ocasiones uno de los sacerdotes de la diócesis, o se invitó predicador desde fuera. Pues ahora él eligió que fuera
el tema de la encíclica Fratelli Tutti. Bien, pues nos ponemos en la presencia de Dios durante este novenario, que es una riqueza, es como una misión, siempre digo yo, es una misión que nos permite crecer. Y las intenciones para esta misa de las 5:30 es la acción de gracias de la familia Rosales Sade, la familia Chávez Rosales y la familia Bone Prieto. También la salud de José Antonio y de Alejandra Valdés. Y después, pues la oración por el eterno descanso de Olivia Valerio Cortés, Francisco Cantú, Omar Obregón, María de Jesús Coronado, María Dávila Valdés, Maruca Rodríguez Valdés, Roberto Licea, Delia Herrera. Y todas las personas que ustedes, quienes participan, sea en la presencia dentro de la catedral o a través de las redes, las que ustedes quieran agregar dentro de su corazón. Bien, pues les invito a que reconozcamos con grande humildad, pues especialmente ante este reto que el Santo Padre nos pone en su encíclica, pues el egoísmo y el encerramiento de nosotros mismos, el preocuparnos solamente de lo que nos interesa. Esto no ayuda a la construcción de la humanidad que Dios quiere. Esto es muy importante. Sí, el Señor tuvo que empezar por el pueblo de Israel, para entrar a recuperar a la humanidad, pero después, a través de los profetas, anunciaba que le interesaba la salvación universal, que le interesaba el mundo entero. Pero esto, muchos judíos, especialmente la institución religiosa judía, muchos hebreos, y especialmente la institución religiosa judía del tiempo de Jesús, no lo entendían. Y ellos querían que Jesús solo salvara al pueblo judío, que les quitaran encima a los romanos, o a lo mejor también a sus hermanos, los hebreos, que estaban extendidos, desterrados desde el siglo VIII antes de Cristo, desterrados por allá, sobre todo la parte norte de Palestina. Pero Dios nuestro Señor abre la salvación al mundo entero a través de su Hijo, que es lo que nosotros pues celebramos en este novenario del Cristo de la Capilla, el Santo Cristo de la Capilla. Pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle que nos abra el corazón y que nos ayude a actuar en los lugares que tenemos cerca, en donde nosotros podamos ser fermento de esta fraternidad verdadera y de esta amistad social a nivel universal. Tú que has venido a sanar el corazón herido por el pecado del hombre y de la mujer, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has enviado, después de tu gloriosa resurrección y ascensión al cielo, al Espíritu Santo para que nos llenara de tu amor y seamos hermanas y hermanos de todas y todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que sigues velando por todos tus hijos y todas tus hijas, a pesar de todos los errores que cometemos en esta tierra, nos tienes paciencia, pero que tú nos envías la luz como nos la quieres enviar por medio de este novenario. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotras y nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor.
Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le había mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. A la palabra del Señor respondemos: Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Él es santo, Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. De pie, por favor. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre es lo que he dado a conocer. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Perdonen. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor.
queridas hermanas y queridos hermanos, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Qué objeto tiene el que estas personas que viven del comercio encuentren un tesoro tal que les resuelve la vida? Esto es lo que significa. Nuestro Señor nos pone a personas que son comerciantes en cosas preciosas, y cuando encuentran una cosa preciosa venden todo y dicen: ya esto me quita el trabajo de andar vendiendo y comprando, y esto me resuelve la vida para siempre. Pues así tenemos que entender esta parábola que el Señor Jesucristo nos dice. El que encuentra, el que acepta el reino de Dios, entiende su vida hasta el final, y no solamente aquí en la tierra, sino más allá, en la comunión eterna con Dios. ¿Y cuál es el sentido de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Usa este ejemplo para hablar de la pasión con la que estas personas vivían su ser comerciantes, su ser vendedores, compradores de cosas hermosas, preciosas. Nuestro Señor con esto nos quiere decir que el que encuentra el reino, el que entiende el reino, entra en una mentalidad, entra en un proyecto de vida que no termina nunca, no descansa haciendo el bien. Yo recuerdo haber conocido a un médico que me dijeron era hermano de una persona muy conocida mía. Me dice: mi hermano está en África, está trabajando en un lugar del África en donde había necesidades de salud tremendas en ese momento. Estoy hablando de hace muchos años. Yo todavía no era sacerdote, era un estudiante de teología. Y bueno, pues dice, él trabaja en una organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de la salud. Probablemente era la Organización Mundial de la Salud, seguramente. Y él se fue para allá. Y cuando llega este hombre, pues habla, yo digo, es un personaje que trabaja en una institución internacional y además con una responsabilidad dentro de un país con graves problemas. Yo me imaginaba pues una persona así bastante imponente en cuanto a su presencia, su carácter. Cuando llega el hombre vestido de la manera más sencilla, no les digo que con un traje raído, no, con unos zapatos pues que ya habían recorrido muchos kilómetros. Nunca se me olvida la imagen de ese hombre, nunca. Un hombre entregado a sus semejantes. Eso es encontrarse con el reino de Dios, es interesarnos por nuestros semejantes, estén en donde estén. Y él se interesó por esas personas que estaban padeciendo situaciones difíciles en ese momento con respecto al tema de la salud. Se interesó por ellos y entregó su vida para ellos y ellas. Lo mismo me pasó cuando conocí en otra área de preocupación a nivel internacional por la cuestión del manejo de la energía nuclear, por la cuestión del manejo de la paz. Y yo conocí a esta persona, yo la conocí en mis estudios a través de sus tratados. Él era un especialista en filosofía de la ciencia y precisamente por eso llegó a ser miembro de la Comisión para el Uso de la Energía Nuclear en su país. Él era francés y él vino aquí para una reunión internacional para la paz. Lo mismo me pasó.
Yo era ya maestro de novicios, ya era sacerdote, y mi prior, que era un padre francés, lo invitó. Y cuando lo conocí, me acordé de aquel otro hombre, el padre con una camisa toda raída, con un traje negro que llevaba como mil pasos de la plancha sobre aquel traje brilloso ya. Esto es encontrar el reino de Dios, es olvidarse de los propios intereses y no los intereses que tienen que ver con el cuidado de los demás, digo, de los intereses personales, egoístas. Esto es lo que hoy nos enseña el Señor, y enfocándolo a lo que el Santo Padre nos está diciendo, pues es una base muy bella para entender que es posible eso que nos está diciendo el Santo Padre. Piensen en las personas que están lejos, en las personas que están cerca. Y estas dos personas que ahora me vienen a mi memoria, preocupados, este hombre preocupado por la gente del África, y se va. Este hombre preocupado por la paz del mundo andaba vuelta para acá y vuelta para allá para asesorar el manejo de la energía nuclear para un uso pacífico. Es posible esto, es posible, y esto le puede pasar a cualquiera. Estoy seguro que el doctor, cuando estudió medicina, no pensaba así, pero su corazón se fue formando de tal manera que empezó a pensar de este modo. También estoy seguro que este fraile, que yo lo conocí por sus textos de filosofía de la ciencia, que a mí me interesó mucho cuando yo me formaba en filosofía, y después me toca conocerlo ya moviéndose por el mundo para ayudar a la paz. Esto es posible. Yo les pongo estos ejemplos para que vean que lo que nos pide el Papa no es imposible. No es imposible para las personas más sencillas. Conozco otro caso de una señora que era una persona de oración, una mística. Esta señora vivía de su trabajo. Llegó un momento en que ella se dedicó a orar por el mundo, y él tenía un hermano fraile como yo, y dice, mi hermana, dice que cada vez que está en la misa ella ve cómo se derrama sobre el mundo entero la gracia del sacrificio y la muerte, el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Ella lo ve. O sea, era una mujer casi que trabajaba ayudando en las casas. Esto no es una ilusión del Santo Padre cuando nos dice: tenemos que pensar y tenemos que sentir amistad y preocuparnos de la gente que está más cerca y de la gente que está más lejos. Después, hoy, pues se nos habla de cómo Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, después de hablar con Dios durante 40 días y 40 noches, traía el rostro iluminado. Pero eso no fue la única vez que pasó eso. Cada vez que entraba a la tienda del encuentro, que así se la llamaba, la tienda del encuentro, porque le ordenó Dios que hicieran una tienda y que allí se llevaran las tablas de la ley, que allí pusieran la vara de Aarón y que allí pusieran maná, que les recordara lo que el Señor, estaba el arca de la alianza. Y cuando iban por el desierto y se detenían, porque fueron 40 años, entonces pasaban bastante tiempo de descanso, digámoslo así, en un lugar, y empezaban a caminar de nuevo. Entonces Moisés entraba en la tienda y cuando salía con su rostro iluminado, pero después lo cubría con un velo y no lo volvía a quitar hasta que entraba otra vez a la tienda del encuentro, y salía otra vez con su rostro brillante, pero se volvía a cubrir la cara. Y San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que Moisés hacía esto para que no se viera que lo que Dios le decía a él solamente era pasajero, que si lo veían los ya después con su rostro normal, pues entonces a lo mejor perdía autoridad lo que Dios le había mandado decir
a los israelitas, por eso él cubría su rostro, ya que acababa de hablar con los israelitas. Y dice expresamente San Pablo, para que no se viera que ese brillo era pasajero y ellos entendieran la autoridad que Moisés tenía, que venida de Dios. Pero aquí viene que en otro lado también San Pablo nos dice que nosotros, los discípulos de Cristo, vamos caminando de fe en fe y vamos iluminando, se va iluminando nuestro rostro cada vez más. San Pablo habla de algo que no se borra, que no es pasajero, sino que cada día es más intenso. Y pensemos en estas 3 personas que les acabo de citar, en donde la presencia de Dios cada día se fue haciendo más intensa y cada día se fueron entregando más al servicio de su prójimo. Les estoy hablando de personas que no pensaban en ellas, esta persona, la última, era una persona que cuando participaba en la Eucaristía sentía su compromiso con la creación entera. Y estas 2 personas de las que les hablé eran personas pues se fatigaban y gastaban su vida por personas lejanas. Entonces, el día de hoy pues tenemos que pensar en que nos tenemos que preocupar de las personas cercanas y las no cercanas. Yo les quería traer pues a la memoria una situación que tenemos que tener en cuenta y que vivimos en Coahuila. Aquí hay maestros que han estado casi 3 meses aquí enfrente, y es hora en que el gobernador nos les recibe. Él ha prometido que hoy les va a recibir. Son maestros dañados por esa deuda terrible que provocó un gobernador en este estado, pidiendo a los bancos una cantidad muy grande de dinero que ahora el Estado tiene que pagar. Para que vaya bajando la deuda, y prácticamente lo único que está pagando son intereses. ¿Qué resultado ha dado ese endeudamiento? Pues que el dinero que sirve para los servicios que el Estado tiene que dar se va a los intereses, mucho de ese dinero. Entonces, ¿en dónde se está viendo? ¿En dónde recae esa falta de ingresos en la dotación que la Federación entrega al Estado? Pues se está viendo en la falta de responsabilidad del Estado con la salud de todos estos maestros, que no es un solo sindicato ni una sola institución, son 3 instituciones las que están presentes aquí, maestros de 3 instituciones, del Tecnológico de Coahuila, de la Universidad Antonio Narro y de la Universidad de Coahuila, y no es un sindicato. Entonces, esto nos enseña que tenemos nosotros que pensar en la situación de las personas que nos rodean. Aquí tenemos cerca un fenómeno que yo les estoy citando, y vámonos al fenómeno del COVID-19. El COVID-19 desnudó todo el abandono, no solo en México, sino en el mundo entero, de los sistemas públicos de salud. Los nuevos gobiernos que están trabajando bajo un sistema que se llama neoliberal, en donde los gobiernos no cuidan a sus ciudadanos, sino que los gastos se van en los salarios de ellos. Y en este mal uso, pues no tenemos ahí la Casa Blanca famosa, que de un presidente de la República, lujosa, de una manzana en una de las colonias más, digámoslo así, más ricas de la Ciudad de México. Ahí está. ¿Y qué? Y él siguió gobernando. Sí, le quitaron la casa, pero siguió gobernando. Esta falta de ética es lo que el Papa también señala en la encíclica. La primera parte de su encíclica habla de toda esta falta de pudor, de toda esta falta de honestidad, de toda esta falta de responsabilidad hacia nuestros semejantes.
Y él no solamente señala el asunto, digamos, de la función pública. No, el Papa también, y dice abiertamente que el COVID ha mostrado en el mundo entero toda la decadencia de los sistemas de salud. Esto, dice, ha quedado al descubierto por medio del COVID, y tenemos nosotros que entender que debemos hacernos más responsables de la humanidad entera. Luego el Papa cita el fenómeno de la migración, y yo les puedo decir que en el fenómeno de la migración, de los migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, entra durante años un tratado entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Yo se lo pregunté a un funcionario alto del gobierno norteamericano en mis tiempos que yo estuve trabajando con los migrantes directamente desde mi puesto de obispo de Saltillo, y le dije, ¿verdad que su país y el nuestro tienen un tratado para que los migrantes de centroamericanos o de cualquier otra nación que quieran pasar desde México para allá no pasen? Y digo, sí. Eso significa, hermanos, la muerte de tanta gente. Eso significa el asalto de parte de las bandas, primero los maras salvatruchas, y luego aparece el crimen organizado, y luego lo que acaba de pasar, pues ahí tenemos nosotros los vecinos de Tamaulipas, no tenemos allí la matanza, primero la matanza de este lugar famoso pero ahora últimamente allí en uno de los municipios de Tamaulipas, otro grupo de guatemaltecos y todo, es esto. Y luego también pues la gente que muere porque la avientan del tren caminando, la gente que muere incluso por situaciones distintas, el hambre, se contagian, etcétera, etcétera. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros somos testigos también de esto, y el Papa habla del fenómeno migratorio, en donde parecen enemigos los hermanos migrantes, se les rechaza solamente porque son migrantes. Entonces todo esto y muchas más desgracias el Papa anuncia y dice, pero hay una esperanza. Sí, es cierto, tenemos enormes carencias en el mundo de hoy, enormes carencias. La deshonestidad con la que se manejan incluso los medios de comunicación social, en donde se denigra a las personas que son enemigas políticas, en donde las campañas políticas hablan mal unos de otros, o sea, los que están de candidatos se dañan, la denostación de las personas que son sus enemigas políticas. Todo esto, queridas hermanas y queridos hermanos, es el Santo Padre, pues nos demuestra que tenemos que reaccionar. Pero luego el Papa, al final, en su primera parte, donde nos habla de todas estas carencias terribles, tanta gente que sigue muriendo de hambre y hay alimentos para todos en la tierra. La población mundial podría ser la capacidad hasta hace unos años, la capacidad de producción de la tierra. Ahora tenemos el problema de la alteración climática por el uso exagerado, la explotación exagerada de la naturaleza, la explotación desordenada de la naturaleza, que ahora nosotros tenemos el clima todo desbaratado y tenemos las tormentas tropicales, las tormentas invernales y los ciclones y todo lo que obliga también a la gente a emigrar por esas situaciones. Entonces, todas estas cosas, dice el Santo Padre, pues no nos desaniman, dice el Papa, porque el mismo COVID, que mostró tantas debilidades en la función pública y también en la iniciativa privada, dice el Papa, el COVID hizo que salieran tantas miles de personas en el mundo a atender a riesgo de su vida a los enfermos, a atender los servicios públicos con riesgo de su vida de los ciudadanos. Dice,
tanta gente buena que incluso murió, entre los médicos, las enfermeras, los distintos empleados de los hospitales que estaban en otras áreas. Luego también el servicio de la seguridad, el servicio de los almacenes en donde se vendían los víveres. Todo esto no se cerró, dice. Esto es algo que también conmueve. El potencial de la vida de Dios en el mundo también se ha mostrado en esa desgracia, y es por eso que el Papa dice, así con todas sus fuerzas, nosotros tenemos que trabajar por una ampliación de nuestro corazón, que es, él lo llama la fraternidad, pero no la de la fraternidad con todos, y la amistad social, que es la preocupación por todos. Y esto es posible, esto es posible, no es un ideal efímero. El Papa sabe lo que habla. No hay que olvidar que el Papa, cuando llega a ser el Papa, pues porque tiene una experiencia amplia dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. El Papa trabajó, cambió la vida de los pepenadores de Argentina y los organizó. Bueno, no sé si a todos pudo llegar, pero los organizó para que todo lo que recogían como pepenadores lo transformaran en una industria de recuperación, en una industria de reciclado. Y no solamente allí, sino en el mundo entero existen todas estas experiencias, y el Papa se ha reunido 2, 3 años seguidos con estos grupos, ¿verdad?, de trabajo, que han transformado su vida y van transformando la naturaleza. Se reúne con ellos. Yo estuve en 2 reuniones de estas, una en Roma y la otra en Bolivia, y allí estaban trabajadoras y trabajadores con asociaciones, y la mitad eran creyentes, no católicos, eran creyentes, pero la otra mitad era gente que no creía, pero estaban bien cerca de este trabajo por la justicia que el Papa inició en su propia arquidiócesis, que fue Buenos Aires, y que después es él convocando a los trabajadores que son sujetos de la transformación de su propia vida. Ha hecho mucho. Entonces, hermanas y hermanos, cuando el Papa nos habla de que es posible un mundo distinto, y que es posible con un corazón distinto, y sobre todo una mentalidad distinta, esto es posible. Ojalá, Dios quiere que durante este novenario, ustedes y este servidor, pues transformemos nuestra mente y nuestro corazón, y no tengamos miedo a tener iniciativas en donde nosotros veamos más cerca a las personas que tenemos cerca y a las personas que tenemos lejos, pero cambiando nuestro corazón y nuestra mente. Vamos pues, queridas hermanas y queridos hermanos, a continuar con nuestra celebración de este día, y después, durante los días siguientes, con nuestro novenario. De pie, por favor. Hermanas y hermanos, estamos bajo la protección de Cristo. Oremos con fe para no quedarnos en medio de las sombras y buscar el bien de todos los hombres y las mujeres, de todos los pueblos de la tierra. Y a cada petición diremos: Señor Jesús, atiende a nuestras súplicas. Señor Jesús, atiende a nuestras súplicas. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para que sea siempre esa luminosidad que inspira respeto y admiración, para que comunique a todos los hombres la luz de la palabra. Oremos. Te pedimos, Señor, por nuestro país, para que le concedas paz y prosperidad, y dirige por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de los que nos gobiernan. Oremos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que han perdido a sus seres queridos por el COVID o cualquier otra enfermedad,
Ayúdanos a ser para ellos instrumentos tuyos, que les muestre tu gracia sanadora. Oremos. Para que se conserven la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra diócesis. Oremos. Oremos muy particularmente por la reunión que ha prometido tener el gobernador con los maestros y maestras en plantón aquí frente al Palacio de Gobierno, porque están cumpliendo prácticamente 3 meses allí a la intemperie, viviendo bajo unas lonas, para que al gobernador se le mueva el corazón y sobre todo busquen de manera concorde una solución a un problema grave, que es la atención de la salud de los maestros y de las maestras. Oremos al Señor. Señor Jesús, atiende a nuestras súplicas. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. De pie, por favor. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Cuando Él, siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantas y cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanas y hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió, decimos todas y todos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidas y tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santiago apóstol y todas las santas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Hilario, obispo de esta diócesis de Saltillo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos, todas tus hijas dispersas y dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos difuntos, especialmente a quienes te hemos encomendado desde el principio de la misa, y a cuantas y cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todas juntas y todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, unidos en la misma fe, en la misma esperanza y en el mismo amor que ha infundido en nosotras y nosotros el Espíritu Santo, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiamos el signo de paz que hemos acordado durante la pandemia.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie. La comunión se llevará a su lugar. Si te encuentras en medio de las bancas, recibirás por el lado de la pared la comunión. La Sagrada Comunión se tomará en la mano izquierda para tomarla después con su derecha. Favor de desprender en el momento en que pase el sacerdote o el ministro de la comunión su cubreboca.
invitarlo a que los que estén en su casa y lo puedan hacer, lo hagan también. Perfectísimo. Página 20. Y luego ya se hace la Esto es oración. después de la oración de la sí. comunión y antes Luego de la ya, bendición. exacto. Antes de la bendición. De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Hemos recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo para este día es que encendemos el cirio pascual para que nuestro rostro se ilumine con la gracia de Cristo y nos atrevamos a soñar con un futuro maravilloso, con el futuro de la fraternidad y de la amistad social a nivel universal. Santo Cristo, tú desciendes hacia nosotras y nosotros para hacer la luz que necesitamos en medio de las sombras que nos amenazan. Señor, queremos ver tu rostro y contemplar más allá de las heridas que son preludio de tu gloria. No dejes de mostrar hacia nosotras y nosotros tu misericordia, pues eres un manantial inagotable de perdón y gracia. Siempre ilumina nuestra vida con tu luz. Disipa las oscuridades de la indiferencia y la desilusión. Que caminemos siempre con esperanza que nos lleva a soñar con ese futuro luminoso. Que con tu gracia construyamos este futuro con personas de rostros iluminados por ti. Que seamos buenos comunicadores de tu santidad, de paz y de fraternidad. Amén. Amén. Pues se les invita a que en su casa prendan un cirio y quienes tienen el texto pues hagan una oración en este sentido que quienes no lo tengan pues ya escucharon el sentido que tiene la oración, pedir la luz para hacer reflejo de la santidad de vida, pero no se olviden que la luz no solamente se manifiesta con una cierta presencia personal así algo transformada, sino con las obras, la preocupación por los pobres, la preocupación por una buena gobernanza no solo en nuestra patria, sino en el mundo, la preocupación por la sensibilidad que todos tenemos que tener hacia las personas que sufren. Esto es el modo en que por nuestras obras se refleja la luz de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Que la paz de Dios esté sobre ustedes para que reflejen en su rostro y en sus obras, toda su persona y en sus obras, la luz de Cristo que les ilumina y que quiere a través de cada una y cada uno de nosotros transformar la historia, transformar el mundo. Todos, amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con el favor de Dios nos vemos mañana. Hermanitos, vamos a procurar salir en orden, pero también con agilidad, para que este es el momento en que se va a abrir el atrio para que las personas vayan entrando a hacer la visita y vayan saliendo. Con cuidado, del lado izquierdo, de la mitad hacia acá, hacia adelante, del lado izquierdo mío, por favor. Y los que están atrás, por la calle de Juárez, el atrio de Juárez.